¿Qué tal, muchachos? ¿Me escuchan? Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Quisiera que me confirmaran si escuchan bien, por favor, porque estoy aquí configurando la cámara. Sí, por favor, creo que ya aquí ya puedo aparecer. Creo que ya. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, los saludamos el día de hoy nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Voy a compartir aquí rápidamente la pantalla. Obviamente, pues es un gusto para nosotros poder saludarlos nuevamente en nuestro espacio. Para nosotros es muy importante su participación, como siempre. Por ahí algunos los estuve llamando el día de hoy para los nuevos. Queremos saber si ustedes están bien, si se sienten cómodos con la plataforma, con las tutorías. Sabemos que pues hasta el momento las tutorías pues han sido muy chéveres, les ha gustado mucho y pues esperemos que ustedes sean como siempre pues los protagonistas del espacio. ¿Listo? Ese es como el objetivo fundamental y la idea es que ustedes pues se lo crean, ¿no? Que ustedes puedan participar. Hoy llamé a Javier por ahí y a Juliet, bueno, a varios, y me mencionaban cuáles eran los mecanismos de participación. Recordarles, muchachos, que tenemos 3 mecanismos de participación. El primero es el mecanismo de participación que conocemos como chat, que la idea es que lo utilicemos para el desarrollo de la clase. Si ustedes tienen alguna duda relacionada, por ejemplo, con lo académico, recuerden que yo tengo un correo habilitado para poderles ayudar al respecto. ¿Listo? Mi correo electrónico, como ustedes saben, es andres.suarez@cuepa.edu.co y yo voy a estar ahí pendientes para resolverles sus dudas. ¿Listo? El otro medio de comunicación es levantar la mano, ¿cierto? Para poder intervenir. Y el tercero, que pues la idea es que lo vayamos utilizando, son las encuestas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, muchachos, pues vamos a dar los avisos parroquiales y primero que todo, pues ya vemos a la profe Lorin que se encuentra con nosotros. Voy a habilitarle la opción de huésped, de coanfitrión, perdón. Y nada, profe, ¿cómo estás? ¿Qué más? Andresito, bien, ¿y tú? Bien, súper, profe. Qué bueno, me alegro. ¿Y nuestros queridos estudiantes cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Qué tal su día? ¿Cómo va la buena vida? ¿Cómo están? Qué bueno. Buenas tardes a todos. Todo muy bien, todo muy bien. Bien, en la lucha, como todos. Bien, gracias, muy bien, listo. Me alegro mucho. Démosle paso a los avisitos parroquiales para que podamos continuar con la clase. Listo, bueno muchachos, gracias profe y bueno, vámonos rápidamente con los avisos parroquiales para no cortar la clase. Como siempre muchachos, pues ustedes saben que nos encontramos en el módulo de lenguaje, ¿cierto? Ciclo 4 con nuestra tutora Lori Rincón de 6 a 7 de la noche como ustedes pueden ver en pantalla, ¿listo? Un gusto nuevamente contar con ustedes. Recuerden que ustedes son los protagonistas del espacio y la idea es que cada vez nos vayamos acostumbrando más a participar, a levantar la mano y a hablar por micrófono. Obviamente sujetos a que sus preguntas sean pertinentes con la clase. ¿Listo? Con eso contamos. ¿Listo, muchachos? Con respecto al tema del día de hoy, pues seguramente, pues dependiendo del cronograma de la profe Lorin, vamos a seguir hablando sobre el arte como lenguaje no verbal, ¿sí? Segundo episodio, podríamos llamarlo, teniendo en cuenta también que nuestras lecciones asociadas en plataforma son las siguientes, las que ustedes van a ver a continuación, que se los voy a señalar rápidamente. ¿Listo? Textos informativos y crónica y análisis de los medios de comunicación. La profe está colocando el arte como, digamos, el centro que puede articular esas dos lecciones. Entonces, pendientes, muchachos, para que de esa manera les pueda servir para poder desarrollar su plataforma. ¿Listo? Ese es como el objetivo de esta sesión. Con respecto al cronograma general, importante, muchachos, que podamos ubicarnos en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hoy es 3 de febrero, ¿listo? Como les estoy señalando. La idea es que ustedes ya a partir de mañana hayan desarrollado textos informativos y crónica y para los de noveno, análisis de los medios de comunicación. Ese es como el objetivo, ¿listo? Si tienen ahorita preguntas, las voy a ir resolviendo en la medida que vayamos desarrollando la clase. Como ustedes pueden ver, 4 o 5 son las sesiones que nos quedan esta semana, entonces pendientes chicos, ahí se los coloco para que ustedes no se, digamos, no se pierdan
y puedan continuar con sus tareas que ya se encuentran en plataforma. ¿Listo? Con respecto a las fechas de inicio del módulo, recordarles que iniciamos el 25 de enero. Ya nos encontramos en la segunda semana del módulo, entonces pendientes chicos, fecha de finalización de nuestro módulo 19 de febrero. Con lo cual, recordarles, importantísimo, que la fecha de entrega de hoja de ruta es el 15 de febrero. Recordarles que la fecha de entrega de hoja de ruta corresponde, perdón, la entrega de hoja de ruta corresponde al 50% de la nota, la cual, como ustedes saben, está sujeta a evaluación de la profe Loring con respecto pues, al trabajo que ustedes realicen, así que esperamos que ustedes lo puedan desarrollar. Si tienen preguntas relacionadas con cómo se descarga, cómo se sube la hoja de ruta directamente a plataforma, recuerden, yo estoy pendiente a través del correo electrónico para que no haya dudas al respecto. ¿Listo, chicos? Y rápidamente aquí sobre el cronograma académico, en términos de qué es lo que debemos hacer cada semana, ¿cierto? Entonces, estamos en ciclo 4, como ustedes pueden ver acá. Tenemos monitoría de 2 a 5 de la tarde. Los invitamos cordialmente para que en ese espacio podamos resolver cualquier duda de 2 a 5, 3 horitas. Tutoría virtual de martes a viernes de 6 a 7 de la noche. Y por último, taller de formación que el viernes les vamos a hacer la invitación muy cordial porque ya Cuepa contrató un tallerista muy interesante que nos va a dar un taller sobre un tema sorpresa. ¿Listo? Entonces, de 9 a 12 los invitamos también en ese espacio. Y listo, muchachos. Yo creo que ya sería todo por esta información y ahora sí le damos la palabra a la profe Lorin. Entonces, profe. Bueno, Andrés, gracias por todos esos avisos parroquiales. Bueno, mis chicos y chicas, acuérdense que ayer hagamos como un recorderis de lo que estábamos trabajando ayer. Ayer hablábamos un poquito sobre la comunicación no verbal, hablábamos de todo eso que significa arte para muchas personas, lo medio mencionamos que podemos concebir como arte según la historia, ¿cierto? Por ahí algún compañero nos comentó sobre la definición también de lo artístico, de lo que es estético, ¿no? Y pudimos sacar varias conclusiones. Para ello dimos un ejemplo de esa noción de arte que fue el graffiti, ¿no? Entonces mirábamos como esa concepción social y cultural que se tiene del graffiti. Entonces, como hay muchas personas que lo ven como algo artístico y según el caso, muchas otras lo ven como algo o un estado o un momento o una situación o un objeto o lo que crean vandálico, ¿no? Bien, continuando con el tema, quisiera que habláramos un poquito de la pintura. ¿Qué es para ustedes la pintura, no? Yo les había mostrado en clases anteriores unas pinturas. Les mostré un par de pinturas, creo que alcanzamos a ver una de Frida Kahlo que les contaba yo, les comparaba, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, les contaba yo sobre la similitud con una obra de María, María en la Virgen cristiana, católica, cristiana, apostólica, romana, y mostramos una pintura muy famosa que es la Mona Lisa de Da Vinci. Mirábamos una de Salvador Dalí desde el vanguardismo, bueno, el surrealismo. Pero entonces todas estas pinturas tienen un proceso, ¿no? Hablar de pintura es algo muy amplio. Querer saber de pintura tocaría estudiar muchísimo, ¿no? ¿Alguno de ustedes es experto en el tema? Quisiera saber. Por acá. Bueno, dicen por acá expresión de emociones, sentimientos en algún lugar, objeto. Ok, bueno, la pintura ha sido siempre como el canal de comunicación, ¿no? En un comienzo nosotros, y hablando precisamente del graffiti, podíamos observar desde los pictogramas que habían o que existen todavía y que todavía podemos ver como ciertas cosas que quedaron de la prehistoria. ¿Saben en qué momento empieza la historia? Quiero saber, les voy a hacer esa pregunta. Si yo digo prehistoria o historia, ¿en qué momento empieza la historia? ¿Saben? ¿Alguien que me responda esa pregunta?
¿O en qué momento creen ustedes que empieza la historia? Porque si hablamos de prehistoria es porque hay un inicio, ¿no? Hay una brecha que separa esa pre de historia. ¿Cuál creen ustedes que es ese momento? ¿Tenemos una participación, Andrés? Sí, profe, le damos la palabra a Viviana que nos quiere comentar algo sobre la pregunta. Entonces, Viviana, cuéntanos. Pues es que a mí me parece que es como la división, como si fuera una línea del tiempo, como cuando utilizan el antes y el después de Cristo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el momento? Entonces, si tú dices el antes y el después de Cristo, el hecho que divide esos momentos es la muerte de Jesús, ¿no? Cuando yo digo Exacto. historia y prehistoria, ¿en qué momento creen ustedes que se da? ¿Cuál es el momento que yo digo, bueno, ahí ya no hay historia, sino prehistoria? O ahí ya no hay prehistoria, sino historia. Pues es que a mí la prehistoria me suena a dinosaurios. Ujú. ¿A qué más te suena? Prehistoria, no sé, edad, no, la Edad Media no, muchísimo antes. Muchísimo antes, claro, Vivi. Eso es mucho, mucho tiempo antes. Bueno, No, pues desde los inicios, Ok, bueno. ¿Alguien más? desde las pinturas rupestres. Ok, pero ¿cuál es ese momento que yo digo, esos años, ese lapsus de años que yo digo, bueno, aquí ya no hay prehistoria, sino empieza la historia? Desde el año 1000 No, antes de Cristo. porque no. Recuerda que todas estos mitología cristiana y todo lo de Jesús y esto está desde una concepción cristiana, pero antes no existía. ¿Qué dicen por acá? Por acá Desde, dicen la edad moderna no. Es un hecho importante, algo histórico, una creación. Les voy a dar una pista, es una creación de algo, algo importante, que hace que ya no haya prehistoria, sino historia. Por acá dicen que antes de Cristo no, vuelve y juega Yaira y para todos. Cristo, Jesús, María, Josué, Isaac, todo lo que está en la Biblia que ustedes conocen, eso hace parte de la religión y eso empieza con el Imperio Romano, entonces eso es mucho después, ¿listo? profe, Lo de las pirámides, no, Joana, no. Bueno, profe, ¿qué es lo que tú estudias tú? Antropología, tú sí debes saber, profe. A ver, ayudémosle a los chicos. sí, profe, pues aquí hay un comentario interesante de Gabriel Camero que nos dice la escritura. O sea, él dice que Ah, la historia muy empezó con la bien. escritura, entonces, interesante, no sé qué opinas, profe. ¿Quién lo puso que yo no lo leí? Ay, gracias. Mire, Lady Castañeda también había puesto los escritos. Yo no los había leído. Listo, chicos, sí, efectivamente. La escritura, la creación de la escritura, que no es un proceso lento, ni se creó el día tal del año tal, no, es un proceso pues largo, es un lapsus de tiempo, es lo que separa la prehistoria de la historia. ¿Listo? Entonces, antes de la escritura era prehistoria y cuando se empieza a escribir, se empieza a escribir la historia. Entonces, ya saben, el momento que divide la prehistoria de la historia es la escritura. ¿Listo? Aplausos para los que contestaron. Yo la verdad no alcancé a leer, no sé si es que, bueno, no me apareció. Entonces, ya saben, ¿listo? La escritura es aquella que divide la prehistoria de la historia. Por la misma razón, antes de la escritura, ¿sí? De tener nociones básicas de códigos que podían enlazarse para poder leer de una forma fluida algo, existieron muchas cosas, ¿no? Porque la escritura no se crea como la conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, el abecedario que nosotros tenemos fue por los fenicios. Y antes de eso había otro tipo de códigos para poderse comunicar, pero ya era escritura. Y antes de eso estaban los pictogramas, ¿no? Entonces, sí, personas, ya habían personas que lo que hacían era dejar una especie de dibujos y plasmar
en las montañas, en las rocas, en la tierra, cualquier cosa que pudiera ser vista por los demás. ¿Mm? Esto con el tiempo fue evolucionando, evolucionando. Bueno, cuando llegamos a la Edad Media, vemos un tipo de pintura, ¿no? Pero ¿qué pasaba en la Edad Media? ¿Por qué la pintura era así? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que pasaba? Aquí hay un ejemplo en sus pantallas. ¿Qué creen ustedes que pasaba? ¿Por qué razón había tanta pintura, no? Cuéntenme. Viviana. Porque era la época del Renacimiento. Bueno, ¿Sí me escuchó, son dos profe? épocas distintas, Vivi. Una es el Renacimiento y otra es la Edad Media. En este momento estamos ubicados en la Edad Media. ¿Listo? ¿Qué pasaba por allá en la Edad Media? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han visto en películas? ¿Qué han leído? ¿Qué saben? ¿Qué pasaba? Por acá dice, contaba una historia cada pintura, dice mía. Dice Paula, porque era una forma de expresar cómo vivían. ¿Será? ¿Esta imagen que aparece aquí expresa alguna forma de cómo vivían en la Edad Media? ¿Qué creen ustedes? Porque no había tanta tecnología para mostrar de otra manera. Ok, sí es verdad, se mostraban cosas por medio de la pintura, pero ¿qué era lo más importante de la Edad Media para la sociedad europea, no? Porque aquí todavía no, en este lado del mundo todavía estábamos los indígenas, o sea, no, estaba la Pachamama, pues, pero hablando desde la historia eurocéntrica, o sea, que nosotros nos centramos mucho en Europa. ¿Qué era tan importante para esa gente? ¿Será la familia, como dice Camila? Dice David que en la pintura, me imagino yo, hay una vasta alusión al cristianismo. De hecho, David Santiago, la pintura que está en sus pantallas es demasiado cristiana. Les voy a contar. Resulta que a medida que van pasando las épocas históricas, los intereses van cambiando, ¿cierto? Y en la Edad Media, el centro del universo, ¿quién era? ¿Quién era el centro del universo en la Edad Media? Dios. Dios era el centro del universo de la Edad Media. Todo giraba en torno a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios cristiano apostólico romano que todavía está vigente, ¿cierto? Dios era el centro del universo en la Edad Media, pero entonces no era ese Dios bondadoso, ese Dios que todo lo puede, pero que entonces es amoroso, no, era algo un poco, la iglesia en sí misma era una iglesia castigadora, ¿no? Era una iglesia que quería crear en los ciudadanos, quería crear el temor de Dios. Dios era el centro del universo, ¿sí? Por esa misma razón las pinturas son así. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, este Jesús, por ejemplo, este niño que muestran acá, no es un niño bonito como lo pintan en otros lados del mundo, mucho después ya lo pintan un poco más, no sé, esas facciones, por ejemplo, Andrés, esas facciones de ese niño Jesús que está en la pintura, ¿a ti a qué se te asemejan o a dónde, a qué parte del mundo? Eh, los ojos, ¿me dices, profe? Y como la cara, no sé, Uy, no, o sea, yo le vería como el Medio Oriente. ¿será? Sí, Porque esa es una de las razones por las cuales siempre me han parecido bien misteriosas estas imágenes del cristianismo, y es porque las imágenes siempre se ven muy europeas. Si se fijan bien, esta cara de este Jesús es demasiado inglesa. Mírale la nariz redonda, los cachetes, las entradas, el cabello medio rojo o medio rubio. Y el Jesús que pinta Da Vinci es rubio, ojiverde, barbudo, pero así rubio demasiado, pues para lo que eurocéntricamente se dice simpático, ¿no? Lindo. Y pues
si Jesús en realidad existió, pues existió en el Medio Oriente y debería ser algo más trigueño. Sus barbas debían ser muy negras, ¿no? Esta pintura refleja muchos de los rasgos europeos. Muchos. De hecho, ¿cómo es que se llama este tipo de la Segunda Guerra Mundial? Churchill, el que le dicen el perro. ¿Saben cuál es? Si quieren, búsquenlo. Es igualito a este Jesús que está acá. Igualito. Entonces, son muchos rasgos ingleses. ¿Mm? Y si uno mira las pinturas de los reyes de esa época, eran muy por este estilo, ¿no? Cachetones, gordos, orejones, así con esas entradas. Bueno, ¿por qué sucedía esto? Porque entonces había temor de Dios, ¿sí? Dios era el centro del universo, pero recuerden que es que los enviados de Dios a la tierra para poder hacer o lo que quisieran o mandar sobre la gente, o sea, los representantes de Dios en la tierra ni siquiera eran los curas, eran los reyes. ¿Mm? Entonces los reyes eran la herramienta para dirigir a un pueblo, ¿sí? Y eran los enviados de Dios. En esta época se creía así y pues Dios era el centro del universo. Jesús, bueno, todo. Y si se dan cuenta, las caras son muy serias. Mírame este Jesús acá, Andrés. El niño pequeño, el bebé. Sí, ¿Se sí, te, sí. se te, se te refleja el anterior o no tanto? Sí, la verdad sí. O sea, lo digo, tal vez el pelo, no sé, yo asocio un poco el color rojo del pelo como a Irlanda, o sea, que limita con Inglaterra, Escocia, por ejemplo. Ok. Y sí, 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 Pero interesante. entonces son muy ingleses, se me hace a mí. Pues claro, debes tener alguna razón, no tengo ni idea de dónde son estas pinturas, la verdad, las bajé de internet. Pero si se dan cuenta, miren las manos, miren los rostros son demasiado europeos. El cabello rizado, bueno, es la fiel representación de Inglaterra. El Jesús por su lado, el adulto que está al lado izquierdo, em, bueno, también es una persona que está seria, ¿no? Es algo un poco, pues, o sea, como sí crea el temor de Dios. Bueno, las pinturas por su lado, los colores eran más colores tierra, ¿no? Colores tierra. De hecho, no solamente el arte en la pintura era, pues, por este estilo. Las iglesias, por ejemplo, toda esta arquitectura, ¿cómo es que se dice? Gótica, tenía todo, o sea, tenía un propósito. La arquitectura gótica de las iglesias en lo artístico reflejaba mucho el temor de Dios. ¿Cómo? Les voy a decir cómo. Recuerden que antiguamente las misas, las misas, se daban en latín, así fuera en Europa o en otros lados donde hablaran otros idiomas como el inglés, que no viene de latín, pero en las iglesias los curas daban la misa de espaldas, o sea, mirando siempre a la cruz, dándole la espalda a los feligreses y además la misa era dada en latín, toda la misa. Las iglesias estaban hechas, ¿sí? Como toda su estructura arquitectónica estaba hecha para que el eco en latín o la voz del Padre produjera mucho eco, ¿sí? Y este eco pues se reproduce de una forma pues un poco ya, desde lo personal digo un poco desde el terrorífica, ¿no? Entonces se produce mucho eco y esto hace que haya temor de Dios. Por esta razón, eran largas, grandes, ¿cierto? Oscuras. ¿Mm? Y además, mientras se producía el eco de la voz del Padre, o sea, así el sonido de ultratumba, gracias Richard, esa es la palabra. Eh, Dale, Juliet, no hay problema. Entonces, además de que se producía este eco así, blum, 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 entraba una vasta luz por medio de unos vitrales que además eran oscuros, o sea, eran la poca luz que existía en el templo, ¿sí? Además de las velas, era la luz que llegaba y que apuntaba casi siempre hacia
el lugar donde estaba el cura, ¿cierto? Entonces, toda esta mezcla de sensaciones, como, o sea, de oír, de ver esa luz, y mientras uno está en la oscuridad, ver esa luz allá en el fondo, eso crea temor de Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando desde lo artístico y cómo en la Edad Media esto era una representación importante, ¿sí? Desde la pintura, desde la arquitectura. ¿Qué tal? ¿Sabían esos datos? ¿Cómo la ven? Profe, un aporte un poco Sí, dale. relacionado con pues, estas pinturas religiosas. Hay como un documental, no sé, una investigación mejor de cuál era el verdadero aspecto que tenía Jesús. Y, Ujú. y digamos que hicieron como una especie de modelación 3D y se dieron cuenta que en realidad Jesús pues no hubiera podido tener facciones europeas ni anglosajonas, era imposible, Sí, porque si Jesús viene de Jerusalén, pues Jerusalén está ubicado en Israel, en el Medio Oriente, ¿sí? En lo que actualmente es Israel, ¿no? Entonces hicieron ese tipo de modelación y lo interesante del arte ahí en ese sentido es o sea, cómo la forma del arte termina siendo un ejercicio de transfiguración de una imagen como es la de Jesús, ¿sí? Entonces, el arte sirve como un proceso, por ejemplo, uno sirve como proceso de identificación. O sea, tenemos una misma imagen que es la de Jesús, ¿cierto? Pero digamos, las personas, el cristiano europeo lo pintaba con ojos azules, blanco, con el cabello rubio. largo, rubio, pero en realidad, si ustedes ven a Jesús, no sé si lo puedes buscar ahí, profe, en realidad eh, Jesús, con las investigaciones que hacen mucha gente, no tenía ni siquiera el pelo largo, era moreno, tenía facciones africanas. Claramente tenía que tenerlas. Pues antes de mostrarles al Jesús, quería mostrarles a, a Churchill, Churchill, el que perro. quiero que lo vean. Es como, díganme si no, o sea, no es, o sea, todos los ingleses no son muy parecidos, que son como esa nariz de breva, pues así, como muy redonda. Esos cachetes de pronto no lo ven mucho en las imágenes, pero mírenle esta mirada, ¿no? Al tipo, por ejemplo, ¿sí ven? Ujú. Entonces, eh, es como esa representación y para que vieran y me dijeran si no se les pareció un poco a las pinturas que les quería mostrar, pero bueno, les mostré. Jesús Y, verdadero. profe, también ahí, yo recuerdo que, digamos, digamos, ahí es interesante ver, digamos, ahí Jesús, ¿no? Pero si ustedes buscan el Jesús africano, en África hay una representación de Jesús que no es europeo, sino es negro. O sea, Ok, literalmente, o sea, obviamente por el proceso de globalización, pues hay iglesias cristianas eh, ubicadas en África, ¿sí? Pero en sí, ciertas comunidades hay una identificación con la imagen de Jesús, pero es un ¿está? Dios, digamos, el que muestra la profe, exacto. Sí, esa es una imagen real. Yo había leído algunas comunidades de África, principalmente en Etiopía, que tenían ese proceso de identificación. La pregunta es, o sea, nosotros, por ejemplo, en Colombia, esas representaciones, ¿ustedes qué creen? O sea, no sé, profe, ¿tú qué opinas? ¿Por qué nosotros seguimos, o sea, teniendo la imagen de Dios como europeo, ¿no? Como Pues por la misma, yo creo que es por la misma colonización, Andrés. Pues exacto, en realidad no sé, es que eso depende mucho de las creencias de las personas, ¿no? También habrá que ver eso. sí, sí, Pero hay que entender más allá de si usted es cristiano, católico, lo que sea. Recuerden que no estamos hablando de los cristianos modernos de ahora, que lo de las iglesias, el pastor y esta cosa, no. Estamos hablando del cristiano católico, apostólico romano, que es la religión que nace, sí, o sea, que crea Constantino para poder ejercer poder sobre la humanidad. Si usted cree en eso o no, no importa. Lo importante es que sepa cómo históricamente
se han llevado los procesos y que todo esto tiene una representación. Y yo creo que todas las personas creemos en algo, ¿no? Sea en lo que sea, todos creemos en algo. Y hay que saber entenderlo desde las formas más, digamos, como racionales posibles en el sentido de, se sabe que la religión acá la trajeron los españoles, se sabe en dónde nace la religión. Por ejemplo, si a mí me preguntan, hablo desde mi opinión, desde Lorin, yo sí creo que Jesús existió. Yo no soy religiosa, en lo absoluto no me gusta ninguna religión, pero sí creo que existió por una simple y sencilla razón. Yo creo que este señor fue tan importante en su momento, ¿sí? Fue un hombre que tuvo que tener mucho pueblo que anduvo detrás de él, porque para que en Roma crearan, cuando crean el cristianismo, ¿sí? Crean la religión como tal, tuvieran en cuenta el nombre de Jesús y que viniera del lado de donde venía, ¿sí? Como lo contaba Andrés hace un momento que estamos hablando del Medio Oriente, es porque tuvo que haber sido uno de esos, no se le dice a eso, no un profeta, sino ustedes saben más de eso, ¿cómo se llama? Un Mesías que decían que era el Mesías, ¿no? Entonces el tipo tenía, yo creo que ese cuento tanto en la cabeza y de verdad tuvo que haber sucedido en la historia algo tan importante para que resonara tanto su nombre y llegara hasta Roma y pudiera ser parte o fuera la parte más esencial e importante de todo este proceso del cristianismo, ¿sí? Entonces, a mí, esa es mi opinión, la opinión de Loring, porque a ciencia cierta nadie lo sabe. Por ejemplo, les voy a decir por qué. Durante todo este proceso que estamos hablando de lo arquitectónico, de lo artístico, como por ahí yo vi que decía alguien que en realidad los que habían creado la imprenta habían sido los cristianos, leí por aquí en el chat. Resulta que durante la Inquisición, ¿saben qué es la Inquisición? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos quiere contar qué es la Inquisición? ¿O qué fue? ¿O más o menos qué saben del tema? Sí, profe, nos dice Richard que quiere participar, entonces, Richard, Vale, cuéntanos, Richard. te habilito el micrófono. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Richard, ¿bien y tú? Hola, profe, bien, gracias. Me alegro mucho. Con un atardecer hermoso. Qué lindo. La Inquisición nace en el momento en que, bueno, eso viene con los españoles. Viene en el momento en que ellos, lo que estábamos hablando la profe, eh, hacen con esa influencia con la religión y la creencia en Dios, con un Dios castigador. Entonces, en ese momento, para poder, digamos que como salvar esas almas, esas almas en nuestro continente, pues que nuestro continente era pues solo de gente nativa, indígenas. Entonces, tenían que eh, demostrarle a los demás que, o bueno, había como una especie como de brujería o chamanismo, pero eran creencias que venían pues ya desde sus inicios de las personas que vivían por estas zonas. Entonces hacen que ellos paguen, los quemen, los maltraten, los azoten, y en eso es más o menos lo que se denomina esta situación, ¿no? Ok, sí, te voy a corregir una cosita. Efectivamente tienes razón. Es como todo este arraigo por la creencia a la religión, pero la Inquisición en sí misma no llega, o sea, obviamente cuando ellos llegaron acá hicieron como todo un proceso inquisitorio con los indígenas, pero toda la Inquisición, el proceso inicial se da en la misma Europa. Ah, sí, claro, claro, sí, Entonces, sí. la iglesia crea un grupo inquisitorio, se refería a perseguir, reconocer quiénes eran esos paganos que no creían en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y mucho menos los que no creían en Jesucristo, su único Hijo. Ojo, ojo con esto, porque no solamente era una cuestión de creer en Dios, era una cuestión de creer en Jesús, en Cristo, Cristo crucificado, muerto, crucificado y resucitado. Y la Virgen, ¿Sí? ¿no? Pues también que también estaba en ese. Porque, sí, claro, pero ¿por qué hago esta distinción?
Porque si bien era importante creer en Dios, era más importante creer en Jesús. Porque si usted creía en Dios, pero era, por ejemplo, judío, ya la Inquisición lo perseguía y si lo perseguía, ya lo quebraban, lo mataban, ¿sí? Así creyera en Dios, no importaba, usted no creía en Jesús, no creía en Cristo, el Hijo de Dios, el ser más importante que haya pisado el planeta Tierra, decían ellos. Entonces, ¿qué hacían? Los mataban. Y no los mataban de cualquier forma, los mataban de unas formas aberrantes, feas, malucas, horribles. Después de que, bueno, durante la Inquisición, además se crean todas estas formas de asesinatos brutales, empieza a reconocerse otro tipo de, pues como que de cosas que todavía tenemos en el presente. Richard dio un buen ejemplo y es lo de la brujería. A mí me parece muy interesante este tema de la brujería, no en el sentido que me gusta ser bruja ni nada por el estilo, sino porque es que esta es una palabra que viene desde la Inquisición, ¿sí? Y era que toda aquella mujer que tuviera algún tipo de creencia, y no solo, y es que esto de lo chamánico, y esto es de este lado del mundo, pero digamos si nos vamos como por ejemplo a las costumbres africanas, ¿sí? Los nativos africanos tenían muchos rituales, ¿sí? Antes de que existiera todo este cuento del cristianismo, existían muchos rituales y en todo el mundo, en muchos lugares del mundo ya existían otros dioses. Entonces, esto de la brujería se convierte en lo más importante, o sea, perseguir brujas, la cacería de brujas para los inquisidores era algo tan importante porque lo que hacían era perseguir a aquella mujer o aquel hombre que siguiera practicando estos rituales que venían de sus antepasados. ¿Y qué pasaba? Que es que el problema no era que ellos dijeran, ustedes dirán, pero la profe está loca, ¿cómo así que de África? Si eran europeos, ¿cómo así? Pero es que recuerden que los europeos esclavizaban negros, ¿cierto? Entonces ellos llevaban a todos estos africanos, los vendían, los maltrataban y todo el cuento, y de allí, pues entonces empiezan a surgir también estas creencias como de todos estos rituales y todas estas danzas, la cocina, por ejemplo, peinados, cosas así, que hacían que en la iglesia creyeran que eran inquisidores. Bueno, para seguir con el tema y no quedarnos ahí, les voy a recomendar una peli para que entiendan un poquito, no es tan pesada, o sea, para ver que es que hay películas de la Inquisición que a uno le da a veces un poco de impresión, pero hay una peli muy buena para que entiendan esta cuestión del arte y y de la Inquisición, se llama, si quieren tomar nota, se llama Los fantasmas de Goya. No es que sea la que película, pero digamos como que ahí se entiende un poquito sobre lo que sucedió en la Inquisición y cómo se representaba en varias formas. Van a entender un poquito de lo que les conté de los judíos. ¿Listo? Si quieren, la pueden ver para que sepan de qué les estoy hablando. Andrés, ¿qué dicen en nuestro chat? Bueno, profe, pues es interesante eso. Por ejemplo, Richard nos aporta relacionado a los rituales paganos o sea, yo también quería decir algo ahí, profe, con respecto al ejemplo que colocan de las brujas, Sí, porque hay un libro muy viejo que habla o sea, sobre el significado que tienen las brujas en ese contexto, ¿sí? Porque eran consideradas brujas. ¿Sí? Y eso también tiene relación, por ejemplo, con el arte, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran las pinturas de la Edad Media, son pinturas que en cierto sentido focalizan una cierta imagen de la mujer, ¿sí? Que de alguna manera tiene relación con la sociedad actual, ¿sí ven? Que es la mujer, por ejemplo, la mujer cuidadora, pero en cierto sentido la mujer sumisa, podría ser. En realidad, una de las cosas que sucedía y lo que narra en el libro que les menciono, que es un libro de 1862 de Michelet, es que las brujas eran como una especie, tenían una capacidad mágica, tenían como una representación femenina completamente distinta, por ejemplo, a la representación de la virgen que está tomando el bebé, por ejemplo, sino que era una mujer que tenía la capacidad de curativa personal, o sea, que no necesitaba una entidad divina, ¿sí? Sino que tenía todo, digamos, todo el poder del aparato femenino digamos, que tiene un potencial brutal, ¿sí? Mágico.
no solamente de concebir a un individuo dentro de su estómago, dentro de su vientre, ¿sí? Sino que tiene un poder, por ejemplo, de reproducir, no sé, psique, historia, memoria, un poco de cosas que narra en ese libro Michelet. Y de alguna manera eso tiene relación con digamos, con la idea de que el hombre es como el hombre necesitaba tomarse el poder, porque en realidad el poder de las brujas era tan poderoso que ellas hubieran podido escribir o hubieran podido generar una representación mucho más potente de la sociedad del momento. Entonces es muy interesante eso, porque de alguna manera la instauración del arte como tal cual como la conocemos ahora, es una instauración, como ustedes lo pueden, de un cierto tipo de imagen del mundo. ¿Sí? No sé si me hago entender ahí. Sí, claro, te haces entender y es muy chévere porque es otra concepción, ¿no? La cuestión ahí es cómo se resaltan también esa magia de la que hablan, ¿no? La magia de encantar a los hombres, de cocinar, de procrear, de menstruar. Esto de la menstruación es una cosa bien interesante visto desde la Edad Media, pero no me quiero quedar aquí porque tengo mucho que contarles. Y para resolver las dudas de los que están ahí, efectivamente, como dice Yormari, se llama Los fantasmas de Goya. No tengo ni idea dónde lo encuentran, dónde encuentran la película. Yo me la vi hace muchísimos años, ni me acuerdo casi de cosas, pero sé que de pronto les puede aclarar un par de duditas. Goya fue un pintor, por si no saben quién era Goya. ¿Listo? Bien, ahora sí, Renacimiento. Renacimiento. Entonces, si Dios era el centro del universo en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿quién era el centro del universo? Bien, David, el hombre. Y el hombre reconocido como hombre, no el hombre y la mujer. Y es que históricamente nosotros nos hemos encargado de decir que cuando el ser humano hizo algo, dijo algo, sea mujer o hombre, decimos, el hombre existió, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Y en realidad eso está muy mal, porque por lo que decía el profe, Andrés, si la mujer hubiera contado la historia, ¿cómo sería? La concepción sería totalmente distinta, la visión sería totalmente distinta. No porque las mujeres sean más importantes que los hombres, no, sino porque definitivamente en su momento, y bueno, y todavía, pero en su momento peor, la mujer era la que cumplía el papel, como dijo Andrés anteriormente, el papel de sumisa, ¿sí? Y es que estamos hablando de una mujer que no importaba si era de buena clase, entre comillas, o no, porque es que la mujer pobre incluso a veces era más feliz que la que no era pobre. Recuerden ustedes que antes existían las dotes, por ejemplo. Para usted poderse casar necesitaba además pagar. Además de que la obligaban a casarse con quien usted no quería, le tocaba pagar por casarse. Bueno, al hombre le tocaba pagar y pues a veces también eran casados con gente que no, con mujeres que no querían, ¿no? Todo era como una transacción. Pero resulta que la educación de las mujeres era aún peor porque las mujeres pobres eran las empleadas, las sirvientas, ¿no? Las criadas, bueno, no sé cómo las quieran llamar, y eran aquellas que servían, ¿no? Las mujeres de plata eran educadas no como los hombres, porque es que ni siquiera les enseñaban a leer. La educación de estas mujeres la educación de estas mujeres estaba enfocada para entretener. ¿Cómo así? Entonces a la mujer de plata la educaban para aprender a tocar el piano, aprender a cantar, mejor dicho, cualquier talento que tuviera era importante porque es que usted estaba preparándose para entretener a su marido. ¿Mm? Y si usted no tenía un talento para entretener a su marido, ¿qué iba a hacer de su vida? ¿Sí? Entonces, el hombre fue el centro del universo en el Renacimiento y fue el hombre, no la mujer, el hombre.
Pero en el arte, la mujer se volvió un papel muy importante, porque en Europa empezaron a existir, como ustedes ven acá, eh, obviamente el pudor existía, ¿no? El pudor existía la mujer seguía siendo lo que era, pero ya se empieza a concebir un poco más el cuerpo de la mujer como algo sagrado, como algo bonito. ¿Mm? Entonces es cuando empiezan ustedes que ven esta imagen, ¿qué serán? ¿Serán mujeres o qué serán lo que hay aquí? ¿Qué más hay aparte de mujeres? ¿Qué más hay en la pintura? Ángeles, bien, Miguel. Entonces los ángeles eran como esos enviados, ¿no? De Dios o del diablo, ¿no? O sea, el bien o el mal. O sea, yo te puedo arrastrar, yo te arrastro. Te puedo arrastrar para el cielo o para el infierno, sí, mujer. Yo te puedo arrastrar a ti por ser bella, por ser cautivadora, por ser bruja, ¿no? Por ser esa bruja de la que hablaba Andrés, de esa mujer que podía cautivar, que podía sanar, que podía menstruar, que podía concebir hijos en su vientre. ¿Mm? Y además el cuerpo empieza a tornarse un poco importante, ¿sí? Y entonces ya dejan de ser estas pinturas tapadas, ¿cierto? Estas pinturas oscuras y se empieza a ver un poco más esta cuestión natural, ¿sí? Algo que se me olvidó decirles de la Edad Media es que todos los fondos de la Edad Media son oscuros, son planos, ¿listo? Entonces algún color plano o dos colores planos, mientras que en el Renacimiento el fondo empieza a ser la naturaleza. El fondo de las pinturas era la naturaleza. La Mona Lisa es una pintura del Renacimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya pinta a una mujer y además de eso, Da Vinci pinta en su fondo un paisaje natural, ¿sí? Eso es una característica importante de las pinturas del Renacimiento. Entonces, bueno, la clave, entender cómo el cuerpo se vuelve pues algo importante, no sexual, no algo sexual porque no se pintaba como algo sexual, sino que ya se empezaban a pintar desnudos para que llamaran la atención y para que fuera como les explico yo, como la sensación. Hagan de cuenta, aquellos, no sé, aquellos que tienen más de 30 años, que me digan cómo fue la llegada, bueno, no aquel que tenga más de 25 años, cómo fue la llegada del reggaetón al mundo, por ejemplo. En ese momento, ¿qué pasaba cuando recién llegó el reggaetón? ¿Qué decía la gente? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decía la gente cuando llegó el reggaetón a Colombia, digamos? Bien, Jamie, que era grosero, que qué horror, que era ilegal, dice Alejandro por acá. Richard dice que era un baile sexual. Bien. Jamie dice, uy, qué vulgaridad, exacto. Eso era lo que se decía en esa época, que denigraba a la mujer, que qué horror, que era un baile muy sexual, que mire eso, que eso es vulgar, que no sé qué, que la. Yo me alcanzo a acordar. Yo era pequeña, tenía como, no sé, 10 años cuando llegó el reggaetón acá, pero me alcanzo a acordar. ¿Y a quién me acuerdo diciendo eso? A las personas más grandes, ¿no? Como, uy, no, y esos chinos, mire, como ahora solo quieren bailar reggaetón y esas cosas, y qué horror y no sé qué, ¿cierto? Algo así es lo que pasa con los desnudos en el Renacimiento, para que me entendieran, eso era solo un ejemplo, para que ustedes me entendieran. Entonces no era que estuviera totalmente prohibido porque igual la gente lo hacía, ¿sí? Pintaba desnudos, pero entonces, ¿qué hacía esto? Rompía con ese pudor de la Edad Media donde el cuerpo era prohibido, porque es que el cuerpo de la mujer solo estaba hecho para procrear. La mujer no servía para más, sino para procrear. Y en esa época aún no se sabía que el sexo de los bebés los daba el hombre, ¿no? Entonces, si usted era un rey y necesitaba descendencia, pero su mujer solo le daba hijas, que fue lo que pasó con Enrique VIII, que fue esposo de
Catalina, creo que se llamaba Catalina de España. Y con Catalina de España solo pudo tener una hija que fue María, la princesa María. Y como no pudo y no pudo y no pudo y no pudo, pues el tipo prácticamente fue el que legalizó el divorcio en Inglaterra, ¿sí? Y se casó con una señora que se llamaba Ana Bolena. Y Ana Bolena también solo le dio una hija. Entonces el tipo en medio de su rabia y todo, bueno, creo que a esta señora la acusan es como de incesto y de infidelidad y la decapitan. Y curiosamente Enrique VIII nunca pudo tener un hijo, un varón, y su descendencia fueron mujeres, ¿sí? Pero entonces llegar a tal punto de querer darle un hijo macho, un hijo hombre a su marido era todo un placer, ¿no? Porque las mujeres solamente servíamos para traer hijos al mundo. ¿Mm? En la pintura, no sé si se dan cuenta que hay una mujer embarazada, ¿sí la ven? ¿Qué más? Están los ángeles, está el ángel como el ángel negro, ¿no? El ángel del demonio, está el ángel de Dios y vemos esta especie como de pintura de desnudos, pero no están completamente desnudos, ¿sí? Sino simplemente es como una especie de admiración. Ahora bien, si se dan cuenta, miren cómo pintan a las mujeres, ¿no? Con barriguita, con caderitas, cómo era en realidad el cuerpo de la mujer, ¿no? Y es que las europeas en su momento, o en su momento allá en Europa, se creía que entre más ancha la mujer, más gorda, más grande, era mejor porque tenía más posibilidades de, pues, traer hijos al mundo, ¿no? Si usted tenía las caderas grandes, entonces era más viable que pudiera traer hijos sanos, hijos gordos, hijos fuertes, ¿sí? Mientras que si usted era más delgada o tenía como facciones un poco más, sí, como más flaquitas, más esto, pues no era tan bien vista socialmente para casarse. ¿Mm? Bien, ¿qué están diciendo en nuestro chat, Andrés? Pues, profe, aquí es interesante cómo comienzan a relacionar pues, el sentido del arte en términos históricos y nos dice por aquí Jamie, es más, en ese tiempo las relaciones sexuales eran como una manta y un hueco en la mitad, no había desnudos en la intimidad, pero bueno, ahí sí, eso es cierto en parte, pero bueno, vamos a ver aquí quién nos dice. Voy a agregar algo ahí, Andrés, antes de que se me olvide, por favor. Cuando los hombres en Europa se iban a la guerra, por el miedo que sus mujeres les fueran infieles, existían cinturones de castidad. No sé si ustedes saben del tema. Bueno, les voy a contar más o menos lo que yo sé. Eran unos cinturones de hierro. Entonces los hombres se iban a la guerra y decían, bueno, yo voy a dejar a esta vieja acá y qué tal esta vieja me sea infiel o se meta con cualquier tipo, pues yo no lo voy a permitir. Entonces mandaban a hacer, con el herrero mandaban a hacer cinturones de castidad, o sea, eran unas cosas pesadísimas. Les ponían un candado antes de irse a la guerra. Y esto no se menciona mucho, pero esto fue una de las causantes de muchas muertes en su momento, porque en la Edad Media pues la gente vivía muy poco, o sea, vivían muy poco, sobre todo los hombres, por las guerras. En la Edad Media, Renacimiento, bueno, antiguamente, pero las mujeres no tanto. Y hubo un lapso de la historia que no me acuerdo de qué año a qué año, donde murieron muchas mujeres debido a infecciones urinarias por estos cinturones de castidad, porque eran unas cosas muy pesadas, gruesas, y además eso era hierro. Entonces cada vez que orinaban se mojaban todo este cuento, pues esto creaba infecciones y se murieron bastantes. Ese era el punto que quería, es que después se me olvidaba, Andrés. Sí, sí, profe, y también es interesante, o sea, ese proceso de transición en donde o sea, es complicado porque el arte termina siendo como una especie de proceso también de la sociedad que era en ese momento, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con una visión sobre el mismo sentido de la vida, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, seguramente la profe lo va a revisar, revisen, por ejemplo, lo que es el arte actual, ¿sí? ¿Qué es el arte contemporáneo? Hablan de que el arte actual es como un arte conceptual, una especie
Sí, revisen qué sería el arte conceptual, que sería, es como la vanguardia actual del arte. En ese tiempo sucedía exactamente lo mismo porque digamos que hubieron una suerte de revoluciones científicas, por así decirlo, como la que conocemos, Galileo Galilei, Isaac Newton, ¿cierto? Que revalidaron algunas nociones que se creían como verdades para la sociedad. Entonces la sociedad empezó a como a cuestionarse, venga, tal vez el sentido de la vida no tiene que ver con lo teológico o con una idea divina, ¿cierto? O sea, las explicaciones sobre mi realidad ya no se las puedo otorgar a un ser divino, ¿sí? O a una justicia divina, sino que, uy, venga, tal vez no necesariamente necesito preguntarle a Dios qué debo hacer, sino que de mi parte puedo tomar decisiones. Es como una voluntad del hombre para realizar una especie de creación, ¿sí? Y eso es una identificación importante, ¿sí? Que hace, digamos, el arte en ciertos momentos de la historia, como darle sentido a la sociedad en la que vivimos, darle como una suerte de sentido, de un proceso de identificación. Quiero decir eso, como identificación sobre lo que somos como sociedad, cómo nos organizamos, cómo nos imaginamos en el futuro, por ejemplo. Eso es interesante. Exactamente, Andrés. Bueno, y eso para terminar, para que podamos como hacer una reflexión acerca del tema con el que empezamos ayer, que fue la comunicación no verbal y cómo esa comunicación verbal, no verbal, perdón, hace parte de las referencias históricas, momentos que son importantes social y culturalmente. Mm, Traté de tener la clase como en varios, dividir la clase en distintos aspectos para que ustedes pues como que reflexionen acerca sobre todo el tema social y cultural y cómo ese lenguaje no verbal ha influenciado tanto desde algo tan antiguo como las pinturas del cristianismo, como la representación de la mujer en la sociedad en el Renacimiento, pero también sobre lo que es el graffiti actualmente. ¿Sí? Y qué representa, para quiénes son actos vandálicos y para quiénes no, y por qué es importante tener en cuenta esas nociones, sobre todo para una sociedad que sea pues un poco más pensante y pues no llevemos solamente la palabra a la mesa, sino también estas representaciones no verbales. ¿Listo, mis chicos? Bueno, nada, espero tengan una buena noche. Un abrazo muy grande, muy fraterno para que se arrunchen bien delicioso y puedan descansar y que mañana sea un día muy bueno, tanto de trabajo como de estudio, como en la casa, como con los bebés, los hijos, el esposo, la novia, el novio, lo que sea. Que tengan una buena noche y un hermoso día mañana. Nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Chao, pues. Listo, muchachos, chao, nos vemos mañana, ya saben, a las 6 de la tarde. Chao, profe, que estés bien. Chao. Me gusta que les guste la clase. Chao. Chao, chao.